José Eliseo Almázar y esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar cada sábado y cada día las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el importantísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y de seguirnos en nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados de 10 a 12 meridiano, en su programa Paneo Semanal. Bueno, Eliseo. Vamos a empezar al revés este sábado, sí, en el paneo. Vamos a empezar desde aquí, República Dominicana, el patio. Dominicana. Porque hay un par de cosas que yo creo que a las que nosotros debemos referirnos en este programa. Y una de ellas es la que ha ocupado varios titulares en la prensa esta semana, el tema de los asaltos a los bancos y los famosos intercambios de disparos. Famosos intercambios de disparos, una actividad que es muy poco frecuente, hay que decir. Bueno, el asalto a los bancos. Exacto, el asalto a los bancos es poco frecuente. Pero el intercambio de disparos no. El intercambio de disparos no es tan poco frecuente. Ya llevamos más de 30 muertos por esa situación, por ese tipo de cosas en este año. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo advierto, yo no sé si tú lo has visto o algunos de nuestros oyentes lo han visto. Es resultado de una investigación de un intercambio de disparos. Sí. ¿Entiendes? Ni tampoco he visto yo, y no este año ni de este gobierno, porque para que no vayan a decir de una vez que o sea, yo no he visto todavía el resultado de una investigación de un caso de criminalidad en el que la solución haya sido darle de baja a algunos imputados o a algunos presuntos autores en un intercambio de disparos. Entonces, lo que me hace a mí pensar que ese es un método express de solución de expediente. O podría ser, pues yo no puedo afirmarlo tampoco, no tengo pruebas de eso. Pero podría estarse dando el caso de que eso se esté utilizando como un método de solución. Como un recurso. Es un recurso para no investigar. Vamos a resolver por la vía rápida con estos individuos. Porque es que es demasiado rápido. Esa rapidez es sospechosa. Y siempre recuerdo a mi maestro, Eduardo Jorge Prat, que dice que en la República Dominicana no se escriben novelas policíacas. Sí. Porque no da tiempo. No da tiempo. Aquí sucede algo en la mañana y ya en la noche están ejecutados. O la gente tiene una versión sin investigar nada. O sea, porque aquí usted no va a ver policía científica nunca, pues no da tiempo a nada de eso. De ver, de lucubrar. Entonces presentan unos detenidos y dicen, eso no son. Ahí falta gente. No solamente que no da tiempo, es que es complejo el proceso que debiera seguirse para dar. Entonces, recuerda que tenemos la teoría de que cuando hay más de 2 o 3 variables en República Dominicana no se resuelve nada. Claro. Entonces, como para ese proceso se necesitan más de 2 o 3 o 4 variables. Y tiempo, que es lo que el dominicano no tiene. Sí, entonces, yo no sé por qué, aquí no hay tiempo para ver nada. Los procesos complejos no se dan en República Dominicana. Sí. No hay procesos complejos. Entonces, como eso requiere un proceso complejo, entonces es mejor ir por la vía rápida del intercambio de disparos. Inmediato. Todo es como comprado por drive-thru. Dámelo agrandado con papa. Me lo como ahí mismo en el carro. Sí, ya. Sí. Entonces, es una... y me preocupa. Y otro tema que hay que analizar, sobre todo en este caso del banco que fue asaltado, que los 2 individuos fueron dados de baja, es el método de entrega que utilizó uno, que apela a un vamos a decir, un memero. Un influencer, un memero. Un individuo que se dedica a publicar. A las redes sociales. A publicar memes en redes sociales, en Instagram, en X.
Y ese es su modus operandi. Él trabaja, ¿Tú recuerdas vive cómo de eso. se hacía antes, hace 20 años, 30 años? Se identificaba y se ubicaba al editor de un periódico, de un diario, o a un de circulación, o a un cura, política. O a un conductor de televisión. Prominente de la sociedad, se le identificaba y él hacía de intermediario para garantizar la vida y la integridad física. Hoy en día no hay figuras en la sociedad que se presten o que sustituyan esas antiguas figuras. Entonces, ¿quiénes están ocupando esos espacios? Los memeros, los influencers. Este individuo ya hace un video, se lo envía a un memero y ese lo publica diciendo que está vivo, que él no tiene armas, que él, ¿entiende? Y después se entrega. Y yo creo que fue muy válido. Porque hasta el momento está vivo. Hay varios, claro, sus compañeros lamentablemente no corrieron a la misma suerte. Pero lo importante de esto es, ¿por qué ese muchacho hace eso? O sea, se entrega a través de un memero. Primero, la edad del imputado. Bueno, y los antecedentes de las últimas 24 horas. No, también. Pero primero, ¿por qué él elige ese canal? La edad. Sí. Él a lo mejor no conoce a un productor de televisión importante. Sí. ¿Tú te fijas? O sea, ¿a quién conoce él? A uno que está en las redes, donde él está metido todo el tiempo. Sí, que le reconoce validez y llegada. Exactamente. Usarlo como interlocutor para eso. Y obviamente, lo que tú dices, lo que él vio que le pasó a los otros. Claro. Que obviamente ese cuento parece que no está muy claro. La hoy viuda, la pareja de uno de los occisos, relató una versión muy diferente y todos los vecinos que están cerca dan una versión muy distinta a la que dio la policía. Sí. Incluso le cambian el lugar del deceso. Entonces, pero fíjate, la otra parte es que la sociedad al unísono apoya ese tipo de prácticas. Porque de alguna manera se ve identificada con que el crimen hay que darle duro. Bueno, pero que esa es la eficacia. Y la eficacia. Que hemos hablado. Entonces nosotros tenemos que cuestionarnos como sociedad cuando acudimos a este tipo de métodos para resolver los problemas, porque asumimos que los demás métodos no funcionan, que la justicia no funciona, que las cárceles no funcionan. De hecho, se ha manejado la idea de que habían personas involucradas que estaban supuestamente en la cárcel. No, que son reincidentes. Reincidentes, que debieran estar en la cárcel. Exactamente, reincidentes. Pero ahí volvemos. Una perversión del sistema judicial no puede conducir a la conclusión de que el sistema no funciona. Es que tú no lo usas como... Sí, que tenemos que progresar, que tenemos que avanzar. Ejemplo, el señor que estrelló su vehículo contra el portón del Palacio Nacional. Esta semana, el expediente fue archivado. ¿Por qué? Porque no lo presentaron dentro del plazo que establece la ley. Entonces es el sistema que no sirve. Deficiencias propias no fue el sistema, de los integrantes del sistema. Obviamente es una perversión, un retorcimiento, una mala práctica que condujo a un resultado negativo. Igual que los casos de corrupción, que se caen porque hay una incompetencia al presentar los casos de manera íntegra, de manera eficiente, y los casos se caen y entonces después el sistema entero no sirve. Bueno, lo que pasa es que en un tribunal el relato tiene que coincidir con lo que se prueba. Entonces, usted no puede decir que X recibió un soborno dado por Z a través de A. Entonces, ni Z ni A están acusados, solo X. Tú ves, Z y A son testigos de lo que ellos mismos hicieron. O sea, porque ellos fueron lo que entregaron y lo que intermediaron. Y ahí tú mencionaste 3 variables. Ajá, ya. Y ya no se puede analizar más de ahí. Claro. O sea, no llegamos a ese tipo de análisis. Claro, entonces,
Entonces, la lógica que te dicen mucho, bueno, pero si Z y A están devolviendo dinero, ¿es porque ellos son culpables? Sí, ya. Inmediatamente, bueno, no necesitan del juez. Bueno, pues lo que pasa es que la gente no lee qué es lo que devuelven y cómo es que lo devuelven. Entonces, ¿y qué es lo que no devuelven? ¿Y qué no devuelven? Porque, por ejemplo, hubo uno, yo no voy a decir nombre ni caso, sí. Hubo uno que devolvió 200 millones. 3 cheques, como lo que él dijo que devolvió, ¿verdad? Pero ¿qué resulta? Que a cambio de esa devolución, él es abogado. A cambio de esa devolución, él pidió que le levantaran las oposiciones de pago que tenían unos clientes de él. De esa misma institución donde supuestamente defalcó. Y le fue concedido. Obviamente, claro, porque ese es el acuerdo. A los clientes de él, ¿tú sabes cuánto le debían? 3.500 millones. De los cuales él tiene un porcentaje, un 20, un 30%. O sea que él entregó 200 para que le den 1.000. Sí. ¿Tú estás entendiendo cómo es? Una aberración. Otro de esos imputados devolvieron una cantidad astronómica de dinero, supuestamente. Pero dentro de esa cantidad hay inmuebles. ¿Y qué resulta? Que algunos de esos inmuebles son del CEA, no son del imputado. Que él está en proceso de comprarlo, oye, y no lo ha terminado de pagar. Y lo devuelve. Y entonces lo devuelve. Y se lo aceptan. Y lo publican. Y publican el valor total del inmueble. Porque no sabe quién lo tasó. ¿Quién lo tasó ese inmueble? ¿Quién fue que dijo que eso valía eso? ¿Entiendes? Es importante la suma alta. Claro, porque hay que decir que es mucho dinero. Porque ya tú dijiste que era mucho al principio. Sí, porque eso es parte de la acusación. La opinión pública es parte de la acusación. No, y la montaña no puede parir un ratón. Sí. O sea, si tú empezaste a hablar de miles de millones, tú tienes que seguir hablando de miles de millones. Sí. Entonces, eso, las 3 variables. Sí. La gente no entiende el proceso. Sí. Además, el proceso es muy largo. Desde una mentira hasta la verdad pasan 4 o 5 años. Sí, sí. La gente le olvida. Y es más fácil llegar a la lógica de que eran corruptos y no sirven y que las autoridades están haciendo lo correcto. No, claro, es así. Entonces, el otro punto del plan local, las 12 reformas. O sea, me recordó a Lutero, la 95 tesis. Sí, la publicó en la iglesia. La 95 tesis. Bueno, las 12 reformas que secretas, porque nadie todavía las conoce. Se especula que es lo que son las reformas que se han estado discutiendo por años en este país. Se especula, porque todavía no hay una... Con el ingrediente de que hay una reforma constitucional que, al parecer, el gobierno va decidido a hacerla. Hay una reforma fiscal. Ahora, hay mayoría, hay poder político, hay de todo para hacer la reforma. Lo que no hay son explicaciones. Lo que no hay o lo que no se ha hecho todavía es decirle a la gente qué implica cada cosa de esa. Sí. Porque estamos hablando de una reforma laboral. Bueno, pero ¿qué piden los empresarios? O la eliminación de la cesantía del preaviso. ¿Por qué? Porque la mayoría... Ahí viene el elemento que no se quiere discutir, que es el costo político. Obviamente. El costo social. No, y además la realidad. La mayoría de las empresas dominicanas no tienen condiciones económicas para asumir el pasivo laboral que tienen. O sea, tú le dices a una empresa ahora mismo, liquida el 20% de tu personal, quiebra. Quiebra, sencillamente. Hasta menos del 20%. Hasta menos, el 10%. Ustedes ven que cuando uno ve en la prensa internacional, bueno, que X compañía, General Motors, va a sacar 10,000 trabajadores. Aquí eso no se puede hacer. Aquí eso no se puede hacer por el sistema de indemnizaciones laborales, que funciona a veces en contra de la misma población. Aquí 56% de la economía es informal. Y en el mercado laboral las estadísticas son muy similares. Esa es una reforma. La otra es la famosa reforma fiscal. Pero ¿cómo tú vas a hablar de una reforma fiscal cuando tú tienes impuestos, como el ITEVI, por ejemplo, que se evade en más de un 40%? ¿Entiendes? O sea, tú con lo que tú tienes, tú no puedes. Pero ese fue el argumento del jefe del Estado cuando era candidato. Claro.
Ahí están los videos donde él dice, no hay que subir los impuestos, lo que hay que hacer es implementar. No, y que en esta administración lo que ha hecho es subir la informalidad. Sí. O sea, la economía ahora es más informal o tiene los mismos niveles de informalidad que los niveles pandémicos. Si tú te vas a lo prepandémico, la economía hoy es más informal y la precarización del empleo. Entonces, tú tienes ese tema ahí. ¿Cómo tú vas a resolver eso? O sea, lo que se está planteando es colocar impuestos, subir la tasa, pero que tú lo que tú tienes, tú no lo cobras. Lo que tú tienes, tú no estás cobrando. Tú tienes también grandes focos de escape como el sector eléctrico. El sector eléctrico en este gobierno es un desastre. Un desastre. Eso no, ahí no hay cómo, eso no hay cómo justificarlo. Bueno, o sea, ese desastre se ha continuado en este gobierno porque viene de atrás. Sí, pero había una tendencia a la baja en el déficit, ¿entiendes? Y era sostenida. Nosotros, en lo que va de esta administración, hemos retrocedido a los niveles de déficit anteriores al año 2012. O sea, en solo 4 años, nosotros retrocedimos a más de 10 años en ese sector. O sea, el déficit del sector eléctrico hoy en día son alrededor de 1.500 millones de dólares. Ese es otro tema complejo. Y con el agravante, ¿tú sabes qué? De que van 3 aumentos de tarifa. O sea, la tarifa la han aumentado 3 veces en estos 4 años y el déficit es el doble de lo que se encontró. Entonces, la excusa pendeja que dan las autoridades es que ahora se da más luz. Entonces, no, ahora hay luz 24 horas, sí, pero a ti te cobran 36. O sea, al que está pagando le están cobrando 36 horas. Para darle 24 a todo el mundo hay que cobrarme 36 a mí. Y perder, obviamente, 1.500 millones de dólares. Entonces, esas son las conversaciones que nosotros tenemos que tener. ¿Qué es lo que se va a hacer aquí? ¿Qué es lo que se va a hacer? Más del 50% de los clientes de la sede son medidos manualmente. O sea, aquí más de 400,000 clientes sin medidor. Entonces, ¿cómo tú? Y pregunta, ¿qué se ha hecho en estos 4 años en eso? Absolutamente nada. Y lo otro, la otra parte, es la Constitución. La reforma a la Constitución. Bueno, es tan necesaria que ha habido que decir de todo. O sea, eso comenzó en el Ministerio Público Independiente. Ya va por candado, unificación de elecciones. Ya hay como 7 cosas, hasta reducir el Congreso, dijo Pacheco en estos días. O sea, hay como 7 cosas ahora que son las que van a modificar. ¿Por qué? Porque todo el mundo concluye en que la modificación no es necesaria. No es necesaria. El verdadero propósito de eso no es ninguna de las cosas que han dicho. El verdadero propósito de eso es dejar una ventana abierta por si acaso al presidente Abinader se le ocurre ir por un tercer periodo. Es más fácil ir a buscar la decisión de un tribunal que volver a modificar la Constitución. Y si tú dejas una ventana, el famoso candado, pues tú lo dejas abierto. Y que vamos a aprovechar a nuestro invitado de hoy, a José Enrique del Monte, que es doctor en lingüística, para que nos explique qué significa el nunca jamás. Expresión nunca jamás. 2 negaciones. 2 negaciones corridas. Entonces, yo quería que habláramos de estos temas locales antes de que entráramos al paneo. Porque a veces nos acusan de que somos demasiado internacionales. Sí, que no hablamos de los temas locales. Bueno, por ahí está. Nosotros también leemos los periódicos locales. Así que vámonos al paneo, Luis. Bueno, hoy es día 8 de junio, ¿verdad? Sí. 8 de junio. El día 6 de junio se conmemoró 80 años del desembarco en Normandía, del día D. Uh-huh. El día D, una acción histórica de grandes proporciones. El día D es una operación de desembarco de alrededor de 156,000 soldados y más de 5,000 barcos que desembarcaron en una playa, Omaha,
en Francia. Y que... No. Fueron cinco sectores. Bueno, 5 partes. 5 sectores. Porque fue una. Lo que pasa es que los alemanes entendían que iba a ser por otro lugar. Sí, no, porque acuérdate que esa operación fue calculada desde el punto de vista de inteligencia, fue hecha, de hecho, quien dirigió esa operación fue el general Eisenhower, que luego fue el presidente, 34º presidente de los Estados Unidos, ganó la presidencia, un general en ese momento retirado, pero fue el general Eisenhower que dirigió esa operación. Pero para que esa operación tuviera éxito, Operación Overlord. La operación Overlord, pero también para que tuviera éxito se inventó la operación Fortitude. La operación Fortitude Norte y Fortitude Sur, en donde los aliados se inventaron una operación ficticia de desembarco, ¿verdad?, en Noruega, en donde todas las comunicaciones que sabían que estaban siendo interceptadas por los alemanes hablaban de una operación de desembarco en Noruega y que esa operación iba a ser dirigida por el general Patton, uno de los generales más brillantes de los aliados. Usan a Patton porque Patton tenía un prestigio increíble. Porque Patton en el 43, en el 1943, fue el comandante de la Operación Husky. Sí. La Operación Husky fue el desembarco en Sicilia. Y después el cruce del Estrecho de Messina y la invasión de Italia. Así que terminó con la destitución de Mussolini. Bueno, 2 días antes del desembarco del día D, habían terminado de tomar Roma. Es decir, que por varias partes, y ya del lado oriental, el ejército rojo de Rusia ya estaba obligando al repliegue de los alemanes por el oriente. Que fue que tomó Berlín, el ejército rojo. Correcto, la batalla de Stalingrado. Y en el oeste, pues, esta ofensiva le da un golpe mortal a los alemanes, pero la operación Fortitude fue una obra maestra de la inteligencia norteamericana y de los aliados, porque incluso llegaron a hacer y a formar tanques ficticios de cartón, ¿verdad? Pusieron tanques de cartón como que ya iba estos tanques y estos pertrechos y barcos, para que desde el aire se vieran que eran barcos que estaban listos para ir y desembarcar en Noruega. Lo que provocó que los alemanes pusieran atención en otras zonas, en la operación Fortitude Norte en Noruega y la operación Fortitude Sur en el Canal de la Mancha, más arriba. De manera que los alemanes estaban esperando que se desembarcara en otro lado, mientras que se prepararon todos, dirigidos por el general Eisenhower, y desembarcaron en la playa de Omaha, en Normandía y otras zonas, una cantidad inmensa. La gente no se imagina lo que pasó ahí. En la costa norte de Francia la dividieron en 5 sectores donde vino el desembarco. Eran 5 playas. Los nombres clave eran Omaha, Gold, Juno y Sword. Y cada playa de esas, hubo 2 playas, Omaha, Omaha, Gold, Juno, Sword y Utah, creo que era. Habían 2 playas de esas que eran con tropa norteamericana. Y había una playa de tropa británica, canadiense, y 2 playas británicas. Así fue que lo dividieron. En Omaha
fue una carnicería porque completamente, estaba completamente minada también. No, y la corriente se llevó a los botes de desembarco, lo arrastró a la primera ola de desembarco, porque fueron varias olas. Donde lo estaban esperando los alemanes, y eso fue una división entera, se fueron ahí. Pero después que aseguran el norte de Francia, comienza el avance hacia el este. Y en septiembre del 44, porque esto fue en junio. Esto fue el 6 de junio, sí. Ya en septiembre había una presión de las tropas por cruzar el Rin para entonces entrar a Alemania. Y ahí arman una operación que se llama la Operación Market Garden, que era para cruzar el único puente que había en el Rin. Pues los alemanes lo habían volado todo ya. Sí. Y ahí eso fue otra carnicería. Lo que se armó ahí. Y ahí se vio en la película Saving Private Ryan. El puente de Anaheim se llamaba, sí. el puente. Pero, ¿cuál es la importancia de esta celebración? Tuvo todo el mundo, menos Rusia. Rusia no estuvo. Reino Unido se retiró más temprano que los demás. Pero ahí vimos, bueno, el característico Biden en esa celebración en Francia, con el presidente Macron. Ahí se vio el típico Biden medio desubicado, como siempre. Hay también un valor simbólico de esta celebración, es que mañana, y eso lo vamos a tratar más adelante, hay elecciones en la Unión Europea. Oh, sí. ¿Y cómo encuentra los 80 años de este desembarco? ¿Cómo encuentra el tablero en Europa? Sorprendentemente, la ultraderecha está, vamos a quitarle izquierda o derecha. Los movimientos ultra son los que están, al igual que en los años 30, que fueron los que provocaron ese conflicto continental mundial. Ahora los movimientos ultra son los que están dominando la narrativa política, y las sociedades están tan o más polarizadas que en ese momento. Sí, y hay una similitud entre ese momento en 1944 y el 2024, 80 años después, y es la reconfiguración de los ejes y de los líderes y el discurso belicista. La situación nos encuentra en el 2024 como muy parecida como estaba en ese momento en la guerra. La diferencia es que Rusia en ese momento era parte de los aliados, ahora no. Pero Europa estaba metida en una guerra, ahora está metida en un ambiente de guerra. Y en el 1944 pues se hacen las recomposiciones de los poderes mundiales, como se está viendo ahora una recomposición de los poderes mundiales que luchan por establecer una reconfiguración. Entonces, hay esa similitud. El próximo 15 y 16 de junio, y a propósito de Europa y lo que está pasando en Europa, Suiza ha llamado a una conferencia de paz. Suiza está haciendo un llamado a las potencias mundiales a que se reúnan en Suiza para hablar de paz. Y esos son los puntos que se están tratando, que se van a tratar. Uh-huh. Obviamente, Rusia no ha recibido una invitación de manera formal, ¿verdad? Se va a hablar de seguridad nuclear. ¿Cómo tú vas a discutir la paz si a uno de los actores que están en el conflicto tú no lo estás invitando? Correctamente. Entonces, la seguridad nuclear, la seguridad alimenticia, la libertad de navegación y aspectos humanitarios. Esos son los puntos que Suiza ha dicho. Pero ¿qué pasa? Ahí va Zelensky, que ya está confirmado para asistir, con un set de puntos también que tiene, que es los puntos que él aspira, ¿verdad? La retirada de Rusia, el intercambio de prisioneros y la reconstrucción de Ucrania con los fondos que le tienen retenidos a Rusia. Claro. Ese es el plan a que él aspira. Sí. Pero entonces está Rusia del otro lado diciendo
el absurdo de una conferencia de paz en donde no participa activamente Rusia. Y Rusia, bueno, no Rusia, pero Medvedev, Dmitry Medvedev, que es el canciller ruso, dice, bueno, yo tengo... Lavrov es el canciller. Bueno, ellos tienen su lista también de puntos. Y yo, mira, vamos a hacer lo mismo. Sí, vamos a hacer lo mismo. Yo tengo mi lista. Lo que pasa es que a mí no me dejan leerla. Sí. ¿Entiendes? Yo estoy invitando a aquel para que lea la de él, pero la mía no. Pero yo la voy a poner tan absurda como la de Zelensky. Obvio, porque claro. Oye cómo es la lista de Estado de Rusia. La lista de Rusia es la división completa de Ucrania, es decir, la desaparición jurídica de Ucrania, repartida entre Rusia, Bielorrusia, Hungría, Moldavia, y los países que le circundan, que se divida Ucrania completamente. La nueva Yugoslavia. La nueva Yugoslavia que se divide entre todos y se la reparte todo el mundo. Bueno. Entonces, ese es el tema el absurdo de la conferencia de paz. Destinada al fracaso. Así es. Cuando metan a China eso se resuelve. Pero vamos a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con habilidad.